Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Los temas judiciales, las cuestiones que tienen que ver con la corrupción y el espectáculo de la impunidad que se ha vivido durante todos estos años, que en alguna medida se sigue viviendo, siguen estando, ocupando la agenda pública, la primera plana de los diarios, el centro de la atención de todos nosotros, del periodismo en estos días. Hoy se presentó en la Cámara Federal que controla la causa Báez, precisamente Lázaro Báez. Estuvo apenas 15 minutos, durante los cuales no ratificó prácticamente nada de lo que a través de distintas versiones se venía anticipando que iba a declarar, que iba a decir, que iba a imputar. Todo lo que rodea en este momento a la causa Báez, a la figura de Lázaro Báez, está abriendo un nuevo orden de problemas que tienen que ver con la institucionalidad de la Argentina y que están sacando el eje de lo que parecía ser el primer foco de atención que despertaba esa causa, que tiene que ver con la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner y más específicamente del matrimonio Kirchner alrededor del negocio de la obra pública, la generación de plata a través de sobreprecios, que se recuperaba ese dinero con las contrataciones de los hoteles de Otesur. Todo este entramado de corrupción, todo este mecanismo por el cual los Kirchner presuntamente sacaron recursos del presupuesto que ellos mismos diseñaban, ha quedado marginado como tema respecto de otros problemas que ahora vamos a analizar y que nos están hablando de otras cuestiones que no tienen que ver con el pasado de la década Kirchner, sino con el presente del gobierno Macri. Báez llega a la Cámara Federal, a la sala 2 de la Cámara Federal, donde están los jueces Catani, Irursun y Fara, después de que se conozca un episodio rarísimo. Una de las abogadas de Báez, de los 3 equipos de abogados que tiene, aparece en una grabación hablando con él aparentemente del juez Casanelo, supuestamente diciendo que el juez Casanelo le pedía plata. Esa grabación es muy curiosa, esa intervención, esa aparición es muy curiosa por muchas razones. La primera es que esa abogada, que se llama Elizabeth Gazzaro, no era la abogada, no es la abogada de Báez en la causa que sigue el doctor Casanelo. Es la abogada de Báez que apareció hace muy poco en una causa donde se investiga en el juzgado de Sergio Torres la construcción aparentemente irregular del mausoleo de Néstor Kirchner. Las irregularidades no respetaban ni siquiera la escena funeraria entre esta gente. Quiere decir que aparece una abogada que no tiene que ver con el tema de Casanelo, hablando con Báez de Casanelo, casi induciéndolo a Báez a que diga que Casanelo le pedía plata en una grabación rara, porque si uno lo observa, hay como 2 voces en 2 planos distintos. La voz de Báez, que aparece a través del teléfono, como si uno lo escuchara a través de un auricular, y la voz de la abogada, que es una voz nítida en primer plano, como si uno la escuchara a través de un grabador. Da toda la impresión de que es la abogada la que filmó, o la que, grabó a su cliente. Y esto aparece en esa versión donde Báez está diciendo que Casanelo le pidió dinero. Hoy, Báez removió a esta abogada de sus equipos de defensa. Todo esto no lo ratificó, ni siquiera lo mencionó Báez delante de los jueces que controlan a Casanelo. Es decir, no fue a decirles, mire señores, ustedes son los camaristas que tienen una función de monitoreo de la causa que se sigue en el juzgado de Casanelo, les aviso que este juez me quiso pedir plata o me pidió plata. Aparece otro frente ligado a todo esto, que es una cantidad de información desperdigada en los diarios, sobre todo en algunos portales de noticias, donde se mencionan celdas telefónicas, que son conocidas obviamente por las empresas telefónicas, desde donde presuntamente Casanelo emitió llamados
desde la Quinta de Olivos para hablar con determinados personajes de la justicia, y esas celdas estarían demostrando que Casanelo estaba en ese momento en la Quinta de Olivos, obviamente con la presidenta y supuestamente con el doctor Casanelo, que es lo que viene denunciando un hijo de Báez. Perdón, estaba con Báez, la presidenta, dos funcionarios del gobierno de la presidenta y Casanelo. Aparece, como les decía, mensajes y números de llamadas entrantes y salientes del teléfono de Casanelo. Báez no dijo una palabra de todo esto que aparecía en los diarios. No sabemos bien proveniente de dónde. Tampoco habló de esto delante de la Cámara. La que sí habló, o el que sí habló, es el hijo de Báez, que no está imputado en la causa, Leandro, que vuelve a presentar un escrito citando los diarios y portales de noticias donde fuentes ignotas publicaron esta información, diciendo: quiero que se investigue al doctor Casanelo y quiero que se investigue si estuvo verdaderamente en Olivos, donde él, dicho sea de paso, dice que no estuvo y donde la expresidenta Cristina Kirchner también afirma que no estuvo. La abogada, en este caso, de Báez, en este caso de Leandro Báez, del hijo de Lázaro Báez, tampoco es del equipo de abogados de Lázaro. Es la doctora, lo comentamos el lunes pasado aquí, Claudia Balbín. Es abogada además de Fabio Calcaterra. Los Calcaterra han sido señalados por Báez como que forman parte del mismo entramado de negocios de la obra pública del que se lo acusa a él. Calcaterra es primo del presidente Macri. Además, esta abogada Claudia Balbín se la señala en tribunales como muy cercana al fiscal Eduardo Miragaya, que trabaja hoy en la CIDE a las órdenes de Silvia Magdalani, que es la segunda de la CIDE. Aparece entonces un entramado ligado al espionaje con una cantidad de información delicada. Porque la pregunta que hay que hacerse ahora ya no es por Casanelo, por Báez, por Cristina Kirchner. Esas son preguntas que quedan pendientes con un gran signo de interrogación. Ahora lo que hay que preguntarse es de dónde salieron los números telefónicos, quién conoce cuáles son las llamadas entrantes y salientes de Casanelo, quién es el que está investigando dónde estaba Casanelo, digamos, en qué marco judicial se está realizando, se está procesando toda esta información. Esta es una pregunta principal para el doctor Ricardo Lorenzetti, no porque él tenga una responsabilidad directa, sino porque ahora es la Corte la responsable de las observaciones judiciales y las ha delegado en un funcionario del Poder Judicial que se llama Tomás Rodríguez Ponte, que es el secretario del juez Lijo, que es el que tiene a cargo la Oficina de Observaciones Judiciales, que antes estaba en la CIDE, después pasó a la Procuración y ahora está bajo el monitoreo o el control de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante despejar estos enigmas? ¿Por qué es importante despejar estas incógnitas? Primero, porque estamos en presencia de nuevo de un descontrol del aparato de inteligencia, del aparato de espionaje, no sabemos si oficial o extraoficial. De esto tendrá que dar explicaciones Gustavo Arribas, que es el jefe de la AFI, y eventualmente Silvia Magdalani, que es la segunda. Pero además estamos en presencia de un ataque a un juez que no solamente tiene esta causa, que es la causa Báez, tiene causas que inquietan a personajes muy cercanos al gobierno. La causa Time Warp, donde se investiga la fiesta de Costa Salguero, donde murieron estos chicos víctimas de la droga. La causa Panama Papers, donde se investiga la sociedad que aparece del presidente en estos documentos. Aparentemente en esa causa, según dicen los mismos que están investigando, ya no hay nada que encontrar. Va a ser muy difícil encontrar un delito, ellos mismos lo dicen, a pesar de que han llegado instigados por personajes del kirchnerismo y por el fiscal de investigaciones administrativas heredado de la gestión de Cristina Kirchner, han llegado a investigar no solo el divorcio de Macri con Isabel Menditegui, sino más allá el divorcio de Mariano Macri, digamos. Se ha expandido, como dicen los abogados del presidente, con razón, como una especie de salida de pesca, a ver si encuentran algo. Tampoco aquí habría demasiados problemas. Donde sí podría haber problemas es en una tercera causa que tiene el doctor Casanelo, vinculada a Daniel Angelici, el empresario del juego, presidente de Boca,
supuesto operador judicial del presidente de la Nación. Esta causa que investiga justamente a instancias de Elisa Carrió, el juez Casanelo y el fiscal Delgado quieren saber si Angelici es un operador informal o no del Poder Ejecutivo en los tribunales federales. Y para eso Casanelo ha pedido el listado completo de las comunicaciones entrantes y salientes del celular del señor Daniel Angelici, presidente de Boca, empresario del juego, supuesto operador del presidente. Esta sí es una causa inquietante porque si se llegaran a conocer esos llamados, si en esos llamados hubiera un número importante de funcionarios judiciales, estaría corroborando Carrió una de las imputaciones más serias que realizó en contra del propio gobierno al que ella sostiene, que es la permanencia de operaciones, digamos, clandestinas, sigilosas, parainstitucionales para relacionar el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Estamos ante un tema delicado. Para esclarecer un poco todo esto, aparece el diputado Gustavo Vera, que es el que llevó a los jueces que estuvieron esta semana viendo al Papa este fin de semana, viernes y sábado, en un congreso en Roma. Y Gustavo Vera realiza imputaciones muy serias. Dice, aquí lo que está pasando es que ligado a Angelici hay todo un aparato de inteligencia que reporta hoy a Silvia Magdalani, a Darío Richarte, el vicepresidente de Boca, que fue funcionario de la CIDE, y al señor Antonio Estiuso, que según Vera sigue operando y que fue investigado por Casanelo. Quiere decir que acá hay una especie de mamushka de intereses. La venganza de Estiuso, según Vera, y la preservación de Angelici, que está siendo investigado por sus comunicaciones y sus contactos como operador. Todo esto seguramente se lo venderán a Macri como que lo quieren liberar de un juez molesto porque investiga Panama Papers. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cuál es el nivel de corrección, de legalidad, de control democrático que va a haber en los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos. Hay dos personas que no se llevan del todo bien, no hay que sospechar que no se llevan del todo bien y que han tenido contradicciones públicas, por lo menos una de ellas con la otra. ¿Quiénes son? Jaime Durán Barba y el Papa Francisco. Sin embargo, Jaime Durán Barba y el Papa Francisco coinciden curiosamente en algo. Macri debería haber cerrado la CIDE. Y tenía una excusa extraordinaria para hacerla, dos excusas. La primera, la CIDE ha demostrado ser una especie de ciénaga durante muchos años y especialmente en los últimos años del gobierno kirchnerista, donde fue usada para apretar jueces, opositores, periodistas críticos, rivales políticos. Pero además, Macri tiene una excusa espectacular para cerrar la CIDE, que es que nos podría demostrar que a él no le interesa este tipo de operaciones de las que él fue víctima. Porque lo que hoy aparentemente le están armando a Casanelo, con celdas telefónicas, entradas y salidas de teléfono, es lo que le armaron desde la misma CIDE, probablemente la misma gente a él en la causa Ciro James. Con la misma lógica, el mismo instrumental. Un célebre pensador italiano, uno de los máximos teóricos políticos de Italia, Norberto Bobbio, decía que la democracia ha avanzado en los últimos 3 siglos extraordinariamente, salvo en un área de la realidad, lo que él llamaba el sotogoverno, el inframundo de la política, allí donde necesitamos que haya nobleza en los líderes, que haya autocontrol en quienes dirigen, porque son zonas del Estado que no están necesariamente controladas por la democracia, por el votante. Eso es la CIDE, esas son las fuerzas de seguridad. Esta es la tarea pendiente. Macri necesita arreglar la economía por una necesidad de su gobierno, porque sin arreglar la economía, su gobierno fracasaría y no podría dar las respuestas elementales que debe dar a la sociedad. Eso es una necesidad. Sin embargo, desvincular el crimen de la política, desvincular el delito de la política, recrear la institucionalidad, es más que una necesidad, es un mandato, es aquello para lo cual lo votaron.